Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Bienvenidos a la sesión académica mensual del mes de septiembre de la Academia Mexiquense de Medicina. Y esta noche me da mucho gusto poder contar con la presencia del académico doctor Jesús Alcántara Ramírez. El doctor tiene una trayectoria pues muy vasta, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico y de investigación. Sin embargo, el doctor pues es siempre muy sencillo, muy modesto y me pidió que solamente lo presentara como médico internista y expresidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de México, y aunque todos conocemos su trayectoria. Agradecemos mucho la presencia del doctor Alcántar. Nos va a hacer favor de presentar el tema de abordaje integral del paciente con diabetes mellitus. Doctor Alcántar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, hombre, al contrario, doctor, muchas gracias, gracias por la oportunidad y gracias por su conexión, porque creo que esta parte de la nueva normalidad nos ha enseñado que podemos hacer muchas situaciones un tanto diferentes y que, bueno, a pesar de la distancia, podemos conectarnos de forma mucho más sencilla y mucho más fácil. No sé si se alcanza a ver, si hubiera alguna observación o algo, estaremos atentos a los comentarios que pongan en el chat. Y bueno, yo les agradezco la oportunidad de poder compartir uno de los temas que me parece que suman gran relevancia. Y suman gran relevancia porque si podemos invertir el 8, el 10, el 15% de Producto Interno Bruto, que creo que no hemos llegado a esa cantidad, pero independiente de la cantidad que se puede ejercer como país, me parece que es muy grave la situación que lo estamos ejerciendo en complicaciones. Es decir, no estamos llegando a metas de control, no lo logramos en medicamentos, no lo logramos en prevención, nos estamos llevando el dinero en general en complicaciones y desafortunadamente las complicaciones nos llegan cada vez a edades más cortas, por así decirlo. Me iré de la mano con lo que considero como lo más importante. Seguramente esta gráfica a todos nos suena familiar, pero nos suena realmente grave el entender que probablemente la suma de prediabetes y diabetes está siendo alarmante en nuestro país. Conjuntamos muchas situaciones, conjuntamos la genética, conjuntamos el sedentarismo, conjuntamos la obesidad y desafortunadamente estamos llegando a niveles alarmantes de diagnóstico de diabetes. Si vemos en los casos de prediabetes, nuestra incidencia en el país llega a ser cercana al 20%, la prevalencia de diabetes llega a ser del 20% casi, 18.3%. Si teníamos algunos estados, como algunos del norte, que decían que se escapaban, que probablemente ellos su incidencia de diabetes era mucho más baja, la realidad es que en Salud nos da cifras alarmantes. 12.6% de pacientes diagnosticados y cerca del 6% que cuando hacemos screening no lo sabíamos y los identificamos con diabetes. Cuando hacemos proyecciones, y creo que el médico se forma en proyecciones, se forma en estadísticas, se forma en cosas de números, pero si viéramos qué hacemos como país de aquí a los siguientes 25 años, porque esta estadística de la carga mundial en morbimortalidad en el mundo nos identifica de qué nos estamos muriendo ahorita y qué va a suceder a lo largo de los siguientes 25 años. Y nos dicen que en 2050, 5 condiciones serán potencialmente prevenibles y potencialmente modificables si hacemos algo realmente de cambio. Es decir, tabaco, presión arterial, colesterol, sedentarismo y diabetes serían las condiciones de salud donde tendríamos que ejercer todo el recurso y toda la movilización en el sector para que podamos cambiar realmente las condiciones por las que seguiremos muriendo en los siguientes 25 años. Insisto, no solamente es para México. Sobrepeso, presión arterial, colesterol, tabaquismo y diabetes nos están matando en todo el mundo. Si vemos qué sucede en nuestro país, y me encanta compartir esta gráfica porque es muy ejemplificativa de lo que sucede en nuestro país. Seguramente podemos presumir que probablemente controlamos al 30% de los pacientes con diabetes. Y realmente controlamos al 30% porque miren ustedes, esto es lo que sucede. El doctor Fanganel por ahí del 2011 hace este estudio y se replica un poco antes de la pandemia y desafortunadamente no encontramos cosas diferentes, encontramos casi lo mismo. Que cuando el paciente lo vemos, independiente de que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2,
y cruzamos presión arterial, lípidos y glucosa, solamente uno de cada 100 pacientes, independiente de que sean portadores de diabetes tipo 1 o tipo 2, solo uno de cada 100 pacientes lo llevamos a metas de control. Los otros 99 o 98% de los pacientes o los tenemos mal controlados en presión o en colesterol o en lípidos, pero tendríamos que hacer algo de cambio. Y creo que esta herramienta que hemos generalizado mucho en la atención del paciente cardiovascular, tendríamos que dejarla como parte de nuestro ejercicio cotidiano. Si bien es cierto que hasta hace algún tiempo solamente contábamos con algunas herramientas como Globo Risk, probablemente, ASCBD, que ahorita comentaré un poquito al respecto, Hearts o la del Seguro Social, incluso la Secretaría de Salud junto con el sector del IMSS, hacen una calculadora de riesgo cardiovascular sencilla, práctica y adaptable para la mayoría de nuestros pacientes. ¿Qué inconvenientes le veo en este sentido? Bueno, dos condiciones principales. La primera de ellas, que nos faltaban otros factores de riesgo que son característicos de nuestra población. La identificación ya de poder tener pacientes que podamos identificar si tienen daño renal o ya está establecido cierto grado de proteinuria. Y la segunda situación, el hecho de agregar pacientes desde los 30 años de edad y el hacer el cálculo a 10 y a 30 años me parece fundamental porque creo que no lo teníamos visualizado en todos nuestros pacientes. Entonces, en este sentido, el poder identificar la escala Prevent nos lleva de la mano para poder tener un conocimiento mejor de lo que es nuestra población. Entonces, Prevent es muy rescatable, lo podemos encontrar en línea, no tiene costo. Prevent, la escala de riesgo cardiovascular, nos identifica pacientes desde los 30 años, es decir, ya no nos sesga a decirnos regresa cuando tenga 30 años a calcular el riesgo. Y siguiente, nos pide datos específicos de nuestra población, independiente de edad, género, colesterol, presión arterial y si usan antihipertensivos e hipolipemiantes. Ya nos pregunta si tenemos el último nivel de hemoglobina glucosilada por una parte y por otra parte la edad que ya comentábamos y el hecho de tener en la relación urea-creatinina o la presencia de proteinuria en los pacientes. Creo que nos deja herramientas mucho mayores. Si me preguntan qué le agregaría yo, me parece que la mayoría de los estudios nos identifican que la frecuencia cardíaca por encima de 78 latidos por minuto en reposo o por encima de 64 en el sueño profundo incrementa los riesgos cardiovasculares. Entonces, la búsqueda intencionada de taquicardia o de frecuencia cardíaca por encima de 78 en reposo creo que sería el combo perfecto que adaptaríamos para la mayoría de nuestra población. Y ya nos incluye una cosa más, la carga genética, es decir, nos pregunta, ¿dispones del código postal de tu paciente? Y cuando agregamos todos estos factores, creo que el enfoque del riesgo cardiovascular lo podemos hacer mucho más personalizado en cada uno de los pacientes que podemos atender. Y creo que esta calculadora, la Prevent, va a venir a sustituir a todas las demás calculadoras que hasta el día de hoy veníamos manejando. Entonces, me parece un recurso muy accesible para el ejercicio médico diario y muy aplicable para nuestra población. Ahora bien, vamos a continuar con lo demás. Esta es la escala Prevent. Aquí vienen los factores principales. No tiene ningún costo. Se puede hacer por aplicación o directamente en línea. Y nos pregunta edad, colesterol, HDL, sistólica, índice de masa corporal, que no todas las calculadoras lo tienen, tasa de filtrado glomerular, si tiene diabetes, si disponemos de glucosilada, si está fumando actualmente el paciente, si recibe terapia antihipertensiva y si recibe terapia hipolipemiante. Sabemos que en nuestro país se está gastando, insisto, el dinero en diabetes. Desafortunadamente sabemos que diabetes reduce por lo menos 10 años de expectativa de vida. La primera causa de muerte en nuestros hospitales de segundo nivel en todo el país es insuficiencia renal crónica, en más del 70% de los casos por diabetes mellitus. Entonces, creo que aquí es donde tendremos que enfocarnos. El promedio de muerte por insuficiencia renal crónica en nuestro país está por debajo de los 65 años de edad en promedio. Quiere decir que tenemos que hacer algo de modificación en general en nuestras nuevas generaciones. Porque a pesar de que tenemos el Diabetims, el Geriatrims, el Chiquitims, el Chécate, Mídete, todos los programas que podamos mencionar, tanto en el IMSS Bienestar como en el Seguro Social, como en el ISSSTE, como el MIDE en esta institución, etcétera, hasta hoy no hemos tenido una estrategia que pueda disminuir
ni la presentación, es decir, ni el diagnóstico, ni el tratamiento en metas de control. Entonces tenemos factores identificados, pero hemos tenido incluso una merma. ¿Qué sucedió en los últimos años? ¿Pasó algo con pandemia o no pasó? Disponemos de más medicamentos y tenemos un menor control, es lo que vemos, porque el 42% de los pacientes los controlábamos aparentemente en el 18 y en el 20 llegamos solamente al 39%. Y parece que en el último en Sanud todavía bajamos un punto porcentual más. Entonces, creo que algo tenemos realmente que hacer de importancia en este sentido. Esto es solo lo que tenemos. Hasta el día de hoy se dice que en el mejor de los casos, 36% de los pacientes los llevamos a metas de control muy placenteras, podríamos decirlo, o muy conformistas, podríamos decirlo, porque es el 7% de glucosilada. Seguramente si alguno de nosotros tuviera diabetes en este momento, solicitaríamos ese 6,5 que dicen los endocrinólogos americanos o los europeos. Entonces, creo que 6,5 tendría que ser el punto más adecuado de control en diabetes. No me detendré mucho, la gráfica está muy pesada, pero sí quiero destacar algunas situaciones. La primera es que los estándares para atención en diabetes de la Asociación Americana de la misma enfermedad nos permiten que año con año se vayan identificando puntos importantes de atención. Ahorita tendríamos algunos puntos importantes, sí. A medio año, a media carrera hemos actualizado algunos otros. Me parece que sí, tanto lípidos como peso, ahorita tendríamos que ser mucho más intensos en este tratamiento. Pero la parte importante va a ser que el paciente con diabetes requiere un manejo multidisciplinario. Requiere el apoyo del trabajador social o de la familia, requiere el apoyo nutricionista, requiere el apoyo del programa de ejercicio, requiere el médico que maneje su enfermedad y requiere las herramientas para tener un mejor control. Creo que día con día hemos generalizado ciertas herramientas de autocontrol y esto nos permite que el paciente pueda tener mejor apego y mejores cifras de conocimiento, pero nos falta mucho por delante. Sabemos que la variabilidad glucémica nos altera desde mortalidad, cognición, enfermedad cardiovascular, función renal, neuropatía, etcétera. Y si este octeto o noneto ominoso tendríamos que meterle mano y ajustes en cada uno de los sentidos, bueno, pues consideremos que no solamente vamos a impactar a nivel de riñón o a nivel de páncreas o a nivel de sistema nervioso, sino que todo este complejo sistema que permite un balance entre glucosa, entre saciedad, entre hambre, entre metabolismo, entre triglicéridos y ahora con el adicional que llegamos a tener aparte del tejido adiposo, la biota intestinal, nos permiten tener diferentes herramientas para poder controlar mejor al paciente. ¿De qué depende que yo sea más estricto o más holgado en las metas de control? Bueno, creo que cuando vemos a un paciente tenemos que preguntarnos dos cosas. ¿Qué edad tiene mi paciente y qué expectativa de vida tiene a lo largo de los años? Porque seguramente un paciente joven tendríamos que ser muy estricto en las metas de control. Ustedes saben que el Seguro Social recientemente actualizó sus PAI, sus protocolos de atención integral, y satisfactoriamente a partir de este año, pero creo que nos tardamos, porque es hasta este año cuando el Seguro Social identifica que el paciente que tiene una expectativa de vida esperable, más de 10 años, tendríamos que llegar al 6,5 de glucosilada, porque hasta enero de este año todavía el Seguro Social nos decía, con 7 de glucosilada lo tenemos bien controlado y creo que tendríamos que tropicalizar la edad y la expectativa de vida para ser más estrictos o más holgados en el nivel de control. La duración de la enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades, la preferencia del paciente, también tendríamos que preguntarlo. ¿Y de qué disponemos? ¿De qué herramienta disponemos en el cuadro básico o en la aseguranza para que mi paciente pueda recibir ciertos tratamientos? Esta gráfica igual está muy cargada, pero destacaré dos cosas. La primera es que metformina sigue siendo la base del tratamiento del paciente para la mayoría de los enfermos con diabetes. Ahorita mencionaré un poco más al respecto de la molécula, pero lo segundo es, tengo que identificar el riesgo cardiovascular en mi paciente y el paciente de alto riesgo o con un daño a órgano blanco, tendría yo que dar moléculas que se han identificado que reducen la progresión del daño renal, del daño cardíaco y que también nos daremos un tiempo para ello. Pero las modificaciones al estilo de vida con una asesoría nutricional, una movilización dependiendo de las capacidades, porque vemos todo tipo de situaciones en los pacientes. Seguramente hay quien nos dice, doctora, es que no me puedo mover, doctor, es que mis articulaciones, y más viviendo en Toluca y más en época de lluvias o de fríos.
Bueno, recordemos que la movilización lo referimos incluso a las bicicletas de mano, le explicamos a veces a los pacientes y eso le puede ser de utilidad. No necesariamente dañar sus rodillas o hacer otro tipo de actividades, pero sí se sabe que el metabolismo impacta positivamente en un control metabólico adecuado. Y la otra es la identificación de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, iremos con esto, a quién le damos monoterapia, a quién terapia combinada y a quién identificaremos con riesgos cardiovasculares. Y el mapa mental, el que siempre tengo que llevar de la mano, el que tengo que identificar para determinar qué moléculas le doy a mis pacientes y dónde voy a incidir. Entonces, la glucosilada en 7% en la mayoría de los casos, aunque habrá que individualizar, como ya lo comentábamos, pero tenemos que generalizar el conocimiento. Y creo que generalizarlo quiere decir decirle a la mayoría de los pacientes lo que tengo que lograr como metas de control. Si logramos impactar en la mayoría de nuestras personas, de nuestros pacientes con diabetes, menos de 130 en ayunas, menos de 180 postprandio y menos de 7 de glucosilada, creo que ganamos mucho en los pacientes. Si el paciente lo tropicalizamos y le decimos a edades más tempranas o a un paciente más joven, probablemente 120 en ayunas, 160 postprandio y 6,5 de glucosilada es mucho mejor, creo que hemos ganado mucho más. Y llevar de la mano en la mente, en el mapa mental, que mis lípidos, mi LDL, mis triglicéridos, evitar tabaco, cuidar presión arterial, cuidar peso y hacer ejercicio son fundamentales. Este es el objetivo. ¿Qué edad tiene mi paciente? ¿Qué evolución tiene de la enfermedad? ¿Y qué expectativa de vida tiene por complicaciones? Y habrá muchos a los que yo les pida ese 6,5 de glucosilada sin favorecer hipoglucemias. Habrá quien le pida un 7% y en un pequeño grupo de pacientes, sobre todo en el paciente geriátrico con comorbilidades importantes o con menores expectativas, el 8% podrá ser fundamental. Y este manejo holístico o este manejo integral que nos comentan los españoles, el identificar si hay obesidad, el cambiar el estilo de vida, el facilitar la polipíldora y el considerar que el paciente va acompañado de otras enfermedades, creo que es muy importante. Ahora bien, perdónenme, me regresé. Sigamos con los medicamentos que podríamos dejar. Ya platicábamos algo del octeto o del noneto ominoso. Y en este noneto, la biota intestinal que actualmente tenemos. Esta gráfica me gusta mucho, tiene muchos años, pero creo que no deja de llevarnos de la mano que actualmente podemos considerar glinidas, secretagogos, biguanidas, GLP-1, DPP-4, TZDs, glucosidasas e inhibidores de cotransportadores 2 de sodio glucosa. ¿Vienen cosas a futuro? Creo que sí, todavía seguimos teniendo avances. Mencionaré algunas de las más importantes que yo considero y las comentaré como las perlas en el tratamiento porque creo que con esto le puedo hacer un traje a la medida a cada uno de mis pacientes. Primero, haré un comentario que quizás no sea muy grato, pero en secretagogos tendríamos que dejar de utilizarlos. Iniciaremos con la parte de la piedra angular del tratamiento de diabetes que ya platicábamos. Y hablemos de la metformina y sus más de 100 años de utilizar metformina. Metformina sabemos que nos impacta en la prevención y tratamiento de diabetes, en ovario poliquístico, en estatosis hepática no alcohólica, lipodistrofia asociada a VIH, tiene efectos benéficos en obesidad, sin ser un fármaco para esto. Se le ha llamado el fármaco antienvejecimiento. Se ha impactado su beneficio en pacientes con neoplasias. Es decir, pacientes que utilizan metformina y cursan con alguna neoplasia tienen mejor supervivencia, tienen menos riesgo de metástasis, sobre todo cuando hablamos de mamario, hepático, óseo, páncreas, cáncer de endometrio, colon, riñón y pulmón. Entonces, creo que bajo estos beneficios y la supresión en la replicación celular en células malignas, tendríamos que considerar metformina en la mayoría de nuestros pacientes, pero en particular cuando tenemos o riesgos o desarrollo de enfermedades neoplásicas. Siempre y cuando exista una buena tolerancia, recordemos que un 3 a un 5% de nuestra población son intolerantes definitivamente a metformina y tendríamos que procurar otras moléculas. Consideremos que hasta hoy la recomendación es menos de 30 de depuración de creatinina, definitivamente no preferir metformina y más de 30 de depuración, dejarla en la mayoría de los pacientes si así lo toleran. Tiene efectos cardiovasculares, claro, tiene impacto positivo en la fracción de eyección metformina, desde luego que sí, no tanto como otras moléculas que ya las platicaremos, pero sus beneficios en todo el organismo, en toda la economía, nos permiten pensar que metformina ni ha pasado de moda y probablemente pase mucho tiempo para que podamos dejarla atrás.
Ahora bien, dejemos un poquito a un lado la metformina, creo que sus beneficios son muy amplios. Ya decíamos, menos de 30 de depuración de creatinina no la recomendamos y en pacientes intolerantes tampoco lo haríamos. Pasemos a la otra parte, la parte de las alfa-glucosidasas. Me parece que el único elemento que tenemos aquí es acarbosa. Recordemos que inhiben la absorción intestinal de glucosa. Desafortunadamente, los efectos de flatulencia, diarrea, distensión y meteorismo hacen que más de la mitad de los pacientes, después de un lapso de 6 meses de utilizar acarbosa, lo hayan suspendido. Entonces, creo, bajo estos hallazgos, estas observaciones, que la mayoría de las guías no consideran acarbosa por su costo, por el pobre beneficio y por los elevados efectos secundarios gastrointestinales que nos pueden condicionar estos fármacos. Si hablamos de tiazolidina dionas, bueno, consideremos que TZDs vinieron a ser un parteaguas. Probablemente muchos de quienes se conectan con nosotros en este momento sean generaciones muy nuevas, pero probablemente habemos quienes algún paciente nos habló y nos dijo, oiga, doctor, salió un warning, salió una noticia en televisión, en redes, en periódicos, que dice que el medicamento que usted me prescribió incrementa los riesgos de muerte. ¿Lo sigo tomando o lo suspendo? Bueno, TZDs nos enseñaron que un nuevo fármaco, sobre todo en enfermedades con elevado riesgo cardiovascular como diabetes, deben de tener estudios de seguridad cardiovascular. Y todas las nuevas moléculas después de TZDs tienen que haber demostrado que son seguras en lo cardiovascular para que puedan tener una comercialización y después tener estudios de seguridad a lo largo del tiempo. Entonces, creo que hasta hoy, después de todos estos años de lo que nos enseñaron TZDs, podemos concluir que tiazolida en hedionas, pioglitazona, que es la que todavía la comercializamos, mejoran sensibilidad a la insulina. Ojo, se utilizan en prediabetes, claro. Recordemos que pioglitazona es el único fármaco por sobre que mostró reducción en la conversión de prediabetes a diabetes hasta en un 72% de los participantes que estaban en tratamiento con esta misma. Entonces, creo que son buenos medicamentos, tendríamos que tropicalizar en quién lo damos, en quién no. Desafortunadamente, el inconveniente es que tenemos ganancia de peso con el medicamento, se contraindican en la falla cardíaca, sobre todo 3 o 4 de la New York Heart Association, se contraindican en el paciente con carga genética o con antecedente de cáncer de vejiga y bueno, después de varios años de utilización, finalmente y a pesar de haber quitado el warning, la última mención de las revisiones de la ADA nos dice que sí incrementan discretamente después de 10 años de utilización la presentación de fracturas en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Entonces, creo que bajo estas situaciones tendríamos que voltear los ojos a otras moléculas y bueno, no dejar de considerar que a lo mejor en prediabetes puede tener utilidad, pero hay otras que llevan la delantera. Ahora bien, en Secretagogus haré un comentario nada agradable para muchos de nosotros. Hace algunos meses nos conectábamos en línea, justamente como lo hacemos el día de hoy, y algún médico español ponía el altavoz antes de iniciar la mesa redonda y nos decía, oigan, quiero hacer una pregunta con mucho respeto. Nos decía, ¿es cierto que en México todavía siguen comercializando glibenclamida? Y digo, este es un mensaje fuerte, pero creo que nos deja muy clara la idea de que algunas guías contraindican formalmente la utilización de glibenclamida. Entonces, creo que sí tendríamos que evitar esta inercia terapéutica. Yo laboro en el Seguro Social y con desfortuna todavía el día de hoy en la mañana veía que alguno de los pacientes llegaba con nosotros con cuadros de hipoglucemias y con manejo todavía con glibenclamida. Entonces, creo que las únicas moléculas, como nos dice esta guía, que son indicados por algunos expertos son glicazida y glimepirida, siempre y cuando se utilicen como complemento a metformina, a un SGLT2, a un inhibidor de DPP4, es decir, sería como terapia de escalón adicional a otra terapéutica, condicionando que el paciente no desarrolle hipoglucemias y probablemente sea la escalerita antes de dejar insulinización, poniendo en la balanza costo-beneficio y riesgos de hipoglucemia, ganancia de peso, evitarlos en población geriátrica, excepto glimepirida, que tiene buenos estudios con bajos riesgos de hipoglucemia en la población geriátrica. Y la otra parte importante, definitivamente,
retirar glibenclamida en los pacientes que así estén siendo manejados. Si hablamos de análogos de GLP-1, seguramente el tiempo que tenemos sería muy insuficiente. Diré puntos muy específicos de los análogos de GLP-1. Recordemos que al día de hoy tenemos exenatide, liraglutide, lixisenatide, semaglutide y seguramente seguiremos inundados de más moléculas y de nuevas moléculas como las que tenemos hasta el día de hoy. eh, eh, Porque el beneficio, y no dejé aquí tirsepatide porque recordemos que este es mixto, pero todavía iríamos un paso más allá de lo que tendríamos que recomendar en nuestra población. Retomemos un poquito nuestra consulta, nuestra atención clínica, nuestros pacientes hospitalizados, nuestros pacientes en urgencias y consideremos las estadísticas que tenemos en México. La prevalencia de obesidad y sobrepeso desde la infancia, la adolescencia hasta la edad adulta. Considerando que somos uno de los países con mayor obesidad en América Latina, si somos el segundo o el tercero a nivel mundial, pues nada honrosos, finalmente tenemos una elevada prevalencia de obesidad y los análogos de GLP-1, entre todos los beneficios, impactan en obesidad, impactan en EPOC, impactan en esteatohepatitis o hígado graso o hígado metabólico, de acuerdo a la última nomenclatura, impactan en osteoartrosis, impactan en la apnea del sueño, es decir, probablemente los análogos de GLP-1 tendrían que ser considerados en la mayoría de los pacientes porque se pueden beneficiar de estos primero, pero segundo, por el costo creo que no tendríamos todavía capacidad para poderlo dejar de la misma forma en todos. Sin embargo, habrá que recordar que los beneficios metabólicos son múltiples. Estimulan la secreción de insulina, incrementan el número de célula beta, mejoran la secreción de insulina, suprimen glucagón, retardan el vaciamiento gástrico, mejoran la sensibilidad de insulina, reducen apetito y el paciente pierde peso por el estado gástrico, por el estado de saciedad a nivel de hipotálamo y núcleo ventral, pero bajo todos estos tipos y mecanismos de acción, los análogos de GLP-1 son moléculas que seguramente con el tiempo nos iremos haciendo más a la idea que muchos de nuestros pacientes se van a beneficiar de estos. Afortunadamente, las administraciones diarias creo que ya las dejamos menos. Sé que algunas instituciones tienen liraglutide y que la administración tendría que ser diaria. Sé que algunas otras instituciones ya han tratado de integrar en sus cuadros básicos la presentación oral, sobre todo de semaglutide, de 3, 7 y 14 miligramos, que cuando llegamos a la dosis máxima es realmente cuando encontramos el beneficio en los pacientes y que probablemente no deberíamos desesperarnos. Entonces, este semaglutide oral que tenemos en las instituciones y que podemos dejarlo, tendríamos que esperar hasta la dosis máxima y esperar la octava o doceava semana en el paciente para empezar a ver los resultados y los beneficios en peso. Claro. No se compara con los beneficios de los inyectables, desde luego, cualquiera de ellos que podamos mencionar las dos marcas, diré las dos porque creo que los dos son el parteaguas al día de hoy. Tanto Wegovy como Mounjaro vinieron, creo que, a revolucionar el tratamiento de diabetes, obesidad, síndrome metabólico y esteatohepatitis. La administración semanal y la aplicación semanal de ambos permite una reducción muy importante en peso de los pacientes, un buen control de diabetes y de otras comorbilidades que se asocian con sobrepeso y obesidad. El amplio bagaje en actividad en el organismo, de actividad biológica, permite un beneficio a nivel de tejido adiposo, muscular, hepático, en corazón, y por eso ha sido cardioprotector, neuroprotector, reducen la progresión del daño renal, evitan la progresión de prediálisis a diálisis en muchos de los pacientes, siempre y cuando exista la indicación. Y bueno, bajo todo este tipo de situaciones, creo que los tendríamos que considerar en muchos de nuestros pacientes. Bueno, retomando un poquito hasta este momento, hemos visto acción de metformina, que creo que no dejaremos de tomarla en cuenta, de TZDs, acarbosa, que ya decía yo, no la mencionaremos tanto, secretagogos, que creo que cada vez tienen un papel más pequeño, análogos de GLP-1 y me detendré unos minutos en inhibidores de DPP-4. Y me voy a detener porque algún comentario, probablemente algún artículo que salía hace algunos meses, decía, los inhibidores de DPP-4 llegaron a la fase del olvido, nos estamos empolvando. Me parecería que no. Tienen un papel complementario muy importante. Recordemos que al día de hoy tenemos, al menos en México, Cita, Saxa, Bilda, Lina, Alo y Gemigliptina. Las tenemos solas, combinadas con metformina y combinadas
incluso alguna de ellas con pioglitazona. Entonces, creo que son útiles, son efectivos. No retomaré el término de regeneración de la célula pancreática, pero sí retomaré el término de preservación pancreática. Y creo que bajo este tipo de condiciones son muy combinables, no dan hipoglucemia y se pueden dejar en forma segura en la mayoría de los pacientes. Si uno de ellos se puede dar en prediálisis, diálisis o riñones normales, que definitivamente es linagliptina, claro, desde luego que sí, pero sabemos que los demás, si ajustamos la dosis, también los podríamos dejar. Este podemos usarlo en la falla renal, me parece que sí es el único que lo podemos usar en prediálisis o diálisis, pero todos tienen bajo riesgo de hipoglucemias, no efectos gastrointestinales, son orales, el efecto en el peso es neutro y bajo su mecanismo de acción a nivel de DPP4 nos permite un aprovechamiento de glucosa a nivel periférico y un aprovechamiento a nivel central, una mejor producción. Entonces, nos apoyan en la hiperglucemia postprandial y la hiperglucemia de ayuno. Entonces, creo que tenemos todos, vienen las dosis por si tuviéramos que ajustarlo, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, menos de 50, menos de 30, y definitivamente en algunos casos, sobre todo cita, no se recomienda en la insuficiencia hepática severa, pero los demás podríamos considerarlo como saxalina o alogliptina. Tenemos los resultados de algunos de los medicamentos que podemos combinar con metformina, en donde la reducción entre un inhibidor de DPP4 más metformina más inhibidor de cotransportadores 2 de sodio glucosa llega a ser hasta más de 3 puntos porcentuales. Es decir, la escuela en donde hace algún tiempo las guías nos decían que 10 o más de glucosilada tendríamos que considerar insulinización, me parece que tendríamos que replantearlos en un grupo de pacientes. Sin duda, si el paciente tiene cetosis o el paciente tiene caquexia diabética, es para insulinizar. Ahora bien, si hablamos de los efectos sistémicos de los inhibidores de cotransportadores 2 de sodio glucosa a nivel renal, bueno, pues aquí podemos de forma muy rápida identificar todos estos beneficios. Reducen inflamación, reducen estrés oxidativo, reducen sobrecarga de líquidos, reducen la presión arterial, mejoran la presión glomerular, evitan la retención hidrosalina y se sabe que hasta hoy los tres que tenemos en México, EMPA, CANA y dapagliflozina, impactan en menos hospitalizaciones, en menos falla cardíaca, en menos muerte de origen cardiovascular y en menos eventos cardiovasculares. Dependiendo del estudio, el EMPA-REG, el CAMBAX, el DECLARE, cada uno de ellos con resultados diferentes, pero creo que poco a poco se han ido igualando los beneficios que podemos tener. Probablemente EMPA lleva un tanto más la delantera, pero creo que las guías nos dicen si el paciente tiene elevado riesgo cardiovascular, si el paciente es candidato y si dispones del medicamento, déjale un inhibidor de cotransportadores 2 de sodio glucosa a nivel renal. Con canagliflozina haré un comentario agregado muy importante. Ese warning que tenía de aguas con el pie diabético, creo que no incrementa los riesgos de amputaciones. Entonces creo que canagliflozina también puede ser otra buena alternativa, pero insisto, quien lleva la delantera de pagliflozina, pero los demás van con buena evolución. Afortunadamente creo que hemos tenido ya incluso la salida de algunos medicamentos genéricos, en particular de dapagliflozina, y esto nos permite un mejor acceso en el bolsillo de los pacientes. Estos son todos los beneficios que nos facilitan los inhibidores de cotransportadores 2 de sodio glucosa. Solo por consumirlo, cerca de 300 calorías menos por glucosuria. Reducen la inflamación, reducen la glucotoxicidad, menos grasa corporal, pierde el paciente de 2 a 4 kilos, en algunos estudios como los de empagliflozina, hasta 6 kilos de peso, mejora la función cardíaca. Presentaciones de 10 miligramos de empagliflozina se recomiendan para el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, sin duda. Presentaciones de 10 miligramos para el paciente geriátrico también se recomienda y bajo todos estos beneficios la cardioprotección llega a superar incluso los beneficios de lo que en algún momento llegábamos a dejar como cardioprevención primaria con ácido acetil salicílico. Entonces, menos complicaciones solamente con la reducción del 1% de hemoglobina glucosilada con los diferentes medicamentos. Nuestra presión arterial se reduce, claro, con este tipo de moléculas. Siempre le digo a los pacientes, pérdida de peso impacta en mejor control metabólico y de presión arterial. Si mejoramos con un análogo de GLP-1 o con un inhibidor de cotransportadores 2 de sodio glucosa
su peso, puede reducir la presión arterial y lo que haríamos no sería quitar este medicamento que está siendo protector, sino reducir los antihipertensivos o reducir las insulinas si me llega a causar hipoglucemias. Pero todos estos beneficios tendríamos que ponderarlos para que el paciente pueda tener el beneficio cardioprotector, nefro y neuroprotector de los medicamentos. Si vamos con uno por enfrente del otro, creo que podemos ir si se ha determinado que alguno de ellos puede ser un poco mejor que el otro, pero las guías nos dicen, deja el tratamiento del que puedas disponer porque EMPA y DAPA nos ha resultado eficientes en los pacientes. Recordemos, estos son los mecanismos de acción. Lo que hacemos es facilitar la glucosuria a través de los túbulos. Eh, eh, no incrementan el riesgo de infecciones y siempre me gusta destacar esta imagen porque, ojo, durante mucho tiempo nos quedamos con esa imagen y con esa idea del riesgo de infecciones urinarias. Primero, considerar los beneficios de los SGLT2 o de lo que algunas guías llaman como gliflosinas. No suspender la droga si presentamos una infección urinaria por un episodio único. Claro, durante la infección sí se puede suspender, pero considerar en el paciente las medidas de higiene urinaria será fundamental. La micción oportuna, la higiene íntima y el evitar la deshidratación serán fundamentales para la mayoría de los pacientes. Claro, identificar si tenemos cervicitis, si tenemos candidosis, si tenemos inestabilidad de piso pélvico, si usa el paciente sonda, y probablemente en este grupo de pacientes no empleemos este tipo de medicamentos, pero creo que en la mayoría de los demás enfermos tendríamos que considerar, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo. Y el día de la cirugía probablemente sí podemos suspender, si tenemos una evaluación preoperatoria, suspender al paciente el día de la cirugía este tipo de medicamentos. Identificar los factores de riesgo cardiovascular mayor y bueno, esta gráfica y esta imagen nos recuerda que el paciente cuando tiene de manera general más de 7,5 de hemoglobina glucosilada, tendríamos que considerar una terapia combinada, muy factiblemente con metformina a dosis alta y plena, no sea suficiente para controlar a nuestros pacientes. Tocaré un poco las terapias con insulina. Creo que en este camino y en todo lo que hemos mencionado al día de hoy, hemos dado la oportunidad de comentar todos los medicamentos que tenemos y todos los ingredientes que le podemos poner a este traje para que el paciente pueda tener un buen control metabólico. Recordemos que insulina es el medicamento más antiguo, es el más efectivo para disminuir glucosa, puede reducir cualquier nivel de hemoglobina glucosilada y podemos ocupar desde 0,3 hasta una unidad 1,5 por kilo por día en los pacientes, pero habitualmente la producción endógena llega a ser de 40 a 50 unidades de insulina. Eh, ¿Qué evaluamos cuando vemos insulina? Creo que lo que tendríamos que pensar es la vida media de la misma. Cuando batallamos, porque creo que a todos los que estamos aquí conectados nos tocó batallar con la baja producción de insulina NPH muy factiblemente, que cuando vino pandemia todos batallamos, pues bueno, no hubo problema, nos adaptamos con otro tipo de insulinas. En algún momento, en algún cuadro básico de alguna de las instituciones, nos dejaron de abastecer y de surtir insulinas glargina y bueno, pues optamos por alguna de las otras. Las premezclas también, cuando no tuvimos una Mix 25, bueno, pues nos adaptamos a la preparación artesanal probablemente. Creo que esta parte nos dará pautas muy importantes. Primero, recordar que la insulina intermedia, la vida media es de 12 horas, pero no evita picos postprandiales. Considerar que la glargina, la que preferiríamos, sería la U300 sobre la U100. Desafortunadamente, sobre todos los cuadros básicos, solo tenemos glargina U100. Creo que la U300 nos enseñó que la estabilidad es mayor y el tiempo sí nos permite la administración de una sola dosis de glargina. Si disponemos de algunas otras, como la de Gludec, o cualquiera de sus equivalentes, bueno, también podemos dejar en el paciente la administración de una sola vez al día. Pero esto es lo que tendríamos que evaluar, que la aspart, lispro o glulicina son para picos o para pacientes hospitalizados o para bombas de infusión, que las intermedias tendrían que ser cada 12 horas, igual que la NPH o la Mix 25 o la 70-30, y que las más estables tendrían que ser para aplicación una vez al día. Solo recordar,
En Estados Unidos se sigue comercializando la insulina inhalada, Afresa es el nombre comercial. México probablemente por el costo y por la prevalencia de POC no fue tan satisfactorio, pero en algunos países sí se sigue utilizando y sabemos que podemos utilizar sin mayor problema cuando vamos a insulinizar a un paciente, probablemente iniciar con 12 unidades e ir titulando poco a poco la cantidad que podemos requerir. Podemos hacerlo con un esquema estricto de punto 2 o punto 3, si es NPH cada 12 horas o si es mix 25, pero de manera general así lo haríamos. Tendríamos que hacernos a la idea de indicar en nuestros pacientes una combinación de una insulina basal que ya tenga combinado un análogo de GLP-1. Me parece que con las evidencias actuales tendríamos que pensar que muchos de nuestros pacientes se beneficiarían de la combinación de una insulina basal con un análogo de GLP-1 por mayor estabilidad, mejor vida media y beneficios de los análogos de GLP-1 que hemos comentado previamente. Dos marcas son las que tenemos hasta el día de hoy. Una de ellas la hace Sanofi, la otra la hace Novo Nordisk. Las dos traen insulina de acción prolongada y las dos vienen con un análogo de GLP-1. Creo que esto vendría a hacer mucho más fácil el tratamiento en nuestros pacientes. Los beneficios serían mucho mayores para los enfermos y esta combinación de insulina basal con análogos de GLP-1 nos permite mejor respuesta, reducción de hemoglobina glucosilada, pérdida de peso, menos hipoglucemias, menos bolos y mucho más satisfacción para el paciente. Creo que la fórmula nos ha enseñado mucho, no tomaré mucho tiempo. La depuración de creatinina calculada para la mayoría de nuestros pacientes es indispensable. La fórmula seca de EPI tiene la base de que comparada con Tecnesio 99 en cribado por medicina nuclear, es exactamente igual. Entonces, la idea de colectar orina de 24 horas para depuración, creo que hemos dejado de hacerla, no así para proteínas, que sería la única indicación que lo podríamos hacer. Frecuencia cardíaca lo tocaré de nueva cuenta, creo que es lo único que le falta a nuestras calculadoras de riesgo cardiovascular. Más de 68 latidos en reposo, perdón, 78, más de 64 latidos en sueño profundo incrementan los riesgos cardiovasculares. Entonces, tomar en cuenta eso. Yo espero, creo que todos lo esperamos desde hace algunos años, la comercialización de Degludec o de cualquiera de los equivalentes de Icodec, que es la que creo que va más avanzada. Icodec para poder dejar la insulina semanal, probablemente con un análogo de GLP-1 semanal y a lo mejor con una metformina de liberación prolongada y nuestros pacientes puedan tener un mucho mejor control metabólico. Tendremos otras cosas, sí, a lo mejor parches, algunas otras situaciones. Me tomaré estos minutos que me restan, creo que vamos en buen tiempo para compartir con ustedes que creo que estamos invirtiendo en muchas cosas como país. Estamos invirtiendo probablemente en médico en tu casa, en la muestra viaja, en hacer maravillas, a lo mejor con lo que tenemos actualmente como sector salud. Si está bien, está mal, necesita un replanteamiento, no. Creo que quienes estamos aquí hemos visto la evolución de diferentes sistemas de salud y creo que estamos volviendo a aprender lo que tenemos que replantear. Lo que sí estoy convencido es que estas unidades cardiometabólicas que se están haciendo a lo largo de todo el mundo nos han enseñado que el paciente tenemos que empoderarlo, tenemos que movilizar su sentimiento, tenemos que hacerlo partícipe de sus condiciones. Y veo con desfortuna que a pesar de todos los esfuerzos hasta hoy, el paciente sigue olvidando metas de control, sigue consumiendo alimentos inapropiados, sigue considerando que el ejercicio puede hacer mal a sus articulaciones y creo que esto no va a apoyar mucho ni la economía en el país ni la salud de nuestros pacientes. Entonces, creo que estos modelos educativos de empoderamiento del paciente y de metas de control tendríamos que facilitarlo en la mayoría de los pacientes. Probablemente muchos de ustedes vivieron el CAIPADI en nutrición. Creo que ya trata de retomarlo nuestro gobierno porque creo que nos enseñó que es lo mejor que hay, en donde enseñamos mitos, en donde enseñamos realidades, en donde vemos metas de control, a usar un glucómetro, a ver qué comer, qué no comer, por qué sí, por qué no, qué queremos evitar, qué queremos hacer, y el dejarle colores al paciente para hacerlo más didáctico. Menos de 7 de glucosilada, cuándo cuidarte, cuándo acudir.
cómo cuidar tu alimentación, cómo hacer tu higiene de dientes, cómo hacer tu corte de uñas, qué otras metas de control queremos, cómo usar tu calzado para que las complicaciones no se presenten y cómo favorecer una activación física en los pacientes. Y creo que solo así lograremos tener mejores resultados. Cuando vemos los resultados, vemos que este diabetes prime que logramos impactarlo por lo menos en 3 unidades del Seguro Social y les medimos glucosilada basal y a los 4 meses, así como niveles de lípidos, y esto es lo que encontramos. Y me parece un tanto delicado y tomaré unos minutos para explicárselos porque miren ustedes, este es todo el grupo de pacientes que integramos de trabajadores que les llamamos 1F o 1M, es decir, de la población económicamente activa. Y la población que anda en la calle, que anda trabajando, que es quien lleva el sustento a casa, tiene un promedio de hemoglobina glucosilada de 11,56. Caminando, activo. Cuando solamente logramos empoderarlos y decirle, aguas, si no bajas tus niveles de glucosilada vas a tener más riesgo de complicaciones, de todo lo que sabemos que va a llevar la enfermedad micro y macrovascular, el paciente reduce 2,6 porcentuales su nivel de glucosilada. Es decir, no llegamos a metas de control con este margen, desde luego, pero sí impactamos en una cantidad muy impresionante de reducción de riesgos cardiovasculares. Los lípidos, solo por empoderar al paciente, sin hacerle otra estrategia. Los bajamos de 245 a 174 los triglicéridos y de 216 a 192 promedio el colesterol. Cuando hacemos el mismo ejercicio en personal de salud, integramos personal médico, enfermería, trabajo social, asistentes médicas, asistentes de oficina, integramos internistas, integramos personal de salud que trabaja en las unidades de diálisis, hemodiálisis, etcétera. El nivel promedio de glucosilada era 9,9%. Cuando hacemos la intervención, lo reducimos 3 puntos porcentuales. Parece que el empoderamiento con unidades cardiometabólicas funciona bastante bien. Esto es lo que vemos en el paciente que se infarta, el paciente que tiene un evento agudo y que lo seguimos. Resulta que el paciente que está trabajando tiene 11 de glucosilada, el trabajador de salud tiene 9 y tantos y el paciente infartado tiene 8,9. Es decir, hasta que viene una complicación, el paciente tiene más disciplina. Y si lo controlamos y lo empoderamos, lo bajamos a 7,7 de glucosilada. Entonces creo que este tipo de grupos nos va a permitir que podamos tener una medicina preventiva, que podamos evitar esta progresión del síndrome cardiorrenometabólico y que como país podamos tener una mejor evolución en el caso de los pacientes que podamos controlar y que podamos tener menores costos por su enfermedad, por sus complicaciones y un mejor estado de vida. Creo que con esto termino, creo que estamos en muy buen tiempo, creo que nos da la panorámica de ir por todo lo que vivimos en diabetes y por todo lo que tenemos que impactar. Creo que como sector salud y creo que como sociedad tenemos mucho trabajo por delante porque lo que seguimos viendo hasta el día de hoy son pacientes que ya no encontramos en estado cero del síndrome cardiorrenometabólico, sino que desafortunadamente en etapas jóvenes, en edades jóvenes, los estamos viendo en estadio 2 o en estadio 3 o desafortunadamente alguno de ellos ya en estadio 4 en edades muy tempranas. Yo agradezco su atención, agradezco la posibilidad de podernos comunicar por esta vía a la academia, desde luego, y a su titular, al señor presidente, doctor Gutiérrez. Muchas gracias por la oportunidad y dejo abierta la posibilidad y los micrófonos por los comentarios o los agregados que podamos tener en estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcántara. Una plática maravillosa, excelente. Tenemos muchas felicitaciones. Y quien quiera hacer alguna pregunta usando el micrófono puede levantar la mano con mucho gusto o la pueden escribir en el chat. Yo tengo una pregunta, doctor, mientras el auditorio nos pregunta alguna otra cosa. Ahorita que habló de los agonistas receptores del péptido 1, nos mencionaba que hay dos marcas que se usan más, ¿no? Y hablaba del factor de obesidad y de reducción de peso. ¿Estos medicamentos se tienen que utilizar de manera constante o cuando la persona alcanza a regular su peso se deben suspender? Hay personas que comentan
que se les va aumentando gradualmente la dosis y los efectos colaterales empiezan a incrementar. En algún momento se reduce la dosis, se deja de aplicar. No sé si nos puede orientar un poquito más al respecto de eso. Sí, bueno, creo que ahí serían dos cosas muy importantes que podríamos comentar. La primera de ellas es que ya no me veo, sí me escucho bien, espero que sí me escuche bien. Sí, sí se escucha, doctor. Gracias, doctor. La primera de ellas es que consideremos que obesidad es una enfermedad crónica y como enfermedad crónica, desafortunadamente requerimos un tratamiento muy largo. Ahora, tenemos que ser objetivos. A todo el mundo le está costando mucho la lana por este tipo de medicamentos. Y seguramente muy pronto vamos a tener ya algún otro muy similar al que tenemos actualmente semanal, con una reducción de hasta el 10% de peso corporal, pero oral. Mucho mejor probablemente que el que disponemos al día de hoy. Pero son avances muy importantes que vienen, pensando en que el paciente va a requerir el tratamiento por mucho tiempo. Sin embargo, se han hecho estudios que han sucedido por las investigaciones o porque el paciente no tiene ya la solvencia suficiente para continuar con el tratamiento. Y estas dos marcas, que creo que lo puedo decir abiertamente porque los dos tienen una rivalidad muy importante y resultados muy contundentes los dos. Yo creo que los he manejado con muy buenos beneficios los dos, tanto Wegovy como Mounjaro, respectivamente, semaglutide semanal y tirzepatide, y los dos con muy buenos resultados. Cuando los investigadores o el paciente suspende el tratamiento después de 2 años de haberlo utilizado en forma regular, la recuperación que tienen de peso no llega a ser un rebote, es decir, nunca recuperan lo que perdieron a pesar de seguirlos durante 2 años más y solamente se llega a recuperar menos del 50% del peso corporal total perdido. Entonces, claro, depende de los estudios, del paciente, de los hábitos, de los complementos y de todo lo demás, pero en general creo que estas dos moléculas nos dan más la confianza porque creo que todos lo pasamos, el hecho de haberle dado al paciente probablemente, se me ocurre anfebutamona, cualquiera de los medicamentos que pudimos haber utilizado, las combinaciones con fluoxetina, lo que venía, todo lo que pudimos haber utilizado que manejaba IFA en forma muy completa y que desafortunadamente el paciente le suspendíamos el tratamiento y existía un rebote. El paciente decía, doctor, bajé 10 kilos y después subí 11, en el mejor de los casos, si no es que podía hacer más. O sí bajé, pero después me recuperé y casi quedé igual. La ventaja de estos nuevos medicamentos es que primero, la recomendación es utilizarlos pensando en 2 años, es el promedio. Y segundo, que en algún momento pudiéramos pensar en suspenderlos si es que la intención solamente era perder peso, pero lo que gane el paciente de nueva cuenta o que recupere va a ser una cantidad mucho menor a la que pudo haber perdido, porque finalmente parece que el núcleo de la saciedad queda mucho más educado, por así decirlo. Entonces el paciente tiende a requerir menos necesidad calórica y esto permite que el efecto sea por largo tiempo. Entonces, sí, pero desafortunadamente el paciente que tenemos con muy alto riesgo cardiovascular es un paciente que tendríamos que dejarle el medicamento de forma permanente. Algunos expertos se animan a decir, vamos a bajarlo de peso y después de bajarlo de peso lo dejamos con un SGLT2 con una oportunidad probablemente de que siga manteniendo su peso, pero ya no siga perdiendo la misma cantidad que perdió con el primer medicamento. No sé si más o menos queda la idea, doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. El doctor Rubén Acosta levantó la mano. Adelante, doctor Rubén Acosta. Sí, pues muchas gracias. Me congratulo haber escuchado esta excelente plática y felicito al ponente. Nos hace muy patente su expertise. Yo nada más tendría alguna pregunta directa, porque acabo de leer hace poco que la hipertensión arterial, en cuanto a sus cifras, ha disminuido. De hecho, si no mal recuerdo de lo que acabo de leer, se consideraba que debemos tener la presión poco menor a la que nos acaba de usted de comentar. Esa sería una. Y la otra duda que tengo es, ¿de qué manera podemos prevenir un paciente con diabetes, con varias comorbilidades asociadas, para poder determinar, sobre todo el aspecto renal, que como escuché en la plática, efectivamente, uno de los objetivos, son varios, pero uno de ellos es evitar la insuficiencia renal, que es algo, pues, es un vía crucis para los pacientes, ¿no? Entonces, no solo, a mí me tocó nada más, nivel de glucosa está en tus límites normales y ya. No, no, no. Ahora
se fue agregando, por ejemplo, la determinación de la hemoglobina glucosilada, que también me parece muy importante porque hay pacientes que pueden tener una cifra de glucosa normal sérica, pero una elevada hemoglobina glucosilada. Y qué bueno que se está agregando ya a este parámetros para poder determinar un paciente si está controlado o no está controlado. Y la otra cosa es que se han encontrado en su experiencia las complicaciones a nivel cerebral. Sabemos que todo ya es un eje, desde el cerebro, corazón, riñón, etcétera. Y ahora ya con la microbiota también que se está incorporando mucho y está siendo muy importante también controlar esto. Entonces, no sé cuál sería su comentario al respecto de mis dudas. Y No, gracias. hombre, al contrario, doctor. Muchas gracias por sus amables comentarios. Creo que son muy enriquecedores todos, preguntas muy importantes. Consideremos diferentes cosas, que em, nos podemos comparar más con los americanos, sin duda, porque el europeo camina más de 10,000 pasos diarios. El europeo cuida mucho más su alimentación que el mexicano y la carga genética del europeo probablemente es diferente. El americano es mucho más dado a la alimentación, probablemente rica en sal, probablemente lo mismo que el asado, la cerveza, el sobrepeso y el sedentarismo, compartimos mucho con ellos esa situación. Razón por la cual las diferentes guías recomendaban desde hace algún tiempo podernos parecer más a los americanos y seguir más esa guía del ACC en donde nos decía idealmente 130-80. Yo le puedo compartir que siempre fui partidario de que los europeos y el 140 no eran la idea para el mexicano. Tenemos todas las de perder. Tenemos genética, síndrome metabólico, sedentarismo, Claro, hígado graso, colesterol, azúcar, todo. Entonces tendremos que ser mucho más estrictos. Me agrada mucho la postura de los americanos y seguramente los europeos tienen que reconsiderar ciertas cosas, pero el hecho de decir 130-80, espérame, no cambió, no se modificó con los estilos de vida, sigue así más de 6 meses. Si tiene riesgos, dale medicamento, no te esperes. Y en la mayoría de los pacientes, llévalo a 130-80. Algunos puntos serán muy importantes, probablemente el paciente geriátrico, el paciente que tiene síndrome de fragilidad, a ese a lo mejor lo llevamos a esos niveles y el paciente sí se puede sentir mal, ahí sí podemos todavía ser un poquito complacientes con el 130 y tantos o el 140 y tantos. Entonces, creo que en ese sentido la presión sí nos daría la idea de lo que usted perfectamente bien comenta, el acercarnos al 130-80 en el paciente hipertenso y considerar que el 130-80 o más tenemos que ejercer desde ese momento un tratamiento. Y retomar dos conceptos que creo que ya no los habían aclarado, pero que había quedado en el limbo. La primera es 120-80 es prehipertensión o ya tenemos que hacer una recomendación. Menos de 120-80 sería lo ideal para la mayoría de la población y seguramente, sobre todo las mujeres delgadas, jóvenes que manejan 160, 90-60, recordar que un buen aporte de hierro, evitar anemia, una buena hidratación y más que suficiente probablemente para evitar síntomas de hipotensión y generalizar esta parte, ¿no? Entonces, creo que esa parte es fundamental. La otra es la progresión y la situación renal. Creo que hace algunos días escuchaba yo a alguien muy práctico que el médico le decía, doctor, ¿por qué tengo 38 de depuración de creatinina a mis 60 años? ujú, Y el nefrólogo volteaba y le decía, preguntemos qué ha pasado estos 60 años. ¿Qué tanta agua tomó en 60 años? ¿Qué tanto ejercicio hizo en 60 años? ¿Cómo estuvo su peso, su presión arterial, su colesterol, su ácido úrico? Su ejercicio, todo lo que hicimos en 60 años. Entonces, creo que este manejo holístico que le dejan los diferentes organismos nos permiten facilitar la salud renal considerando alimentación balanceada, control de peso, ejercicio y este mapa mental que les decía yo. El control de presión, glucosa, glucosa postprandial, glucosilada, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, que nos permitirá una mejor salud renal, evitar nefrotóxicos, no fumar y un consumo responsable del alcohol.
Ahora bien, los estudios con ese GLT2 y con GLP-1 han determinado que cuando se emplean desde los 60 de depuración de creatinina o menos de 60, el paciente puede retrasar hasta por una década la necesidad de llegar a la terapia de sustitución, a la diálisis o a la hemodiálisis. Entonces, creo que esta utilización de estas moléculas tendría que ser fundamental para la mayoría de nuestra población. Y bueno, si hablamos de este octeto, de este noneto, de todo lo que le tendríamos que dar, pues sumemos a todo este control una salud intestinal que creo que le tenemos que poner mucha importancia. El hecho de determinar que esta disbiosis y estas ciertas cepas que llegamos a tener en ocasiones a nivel intestinal, que dicho sea de paso, probablemente en México tenemos todavía mucho trabajo por delante por todas las enterobacterias que condicionan un proceso inflamatorio crónico y mayor predisposición a un proceso de inflamación, de síndrome metabólico y de diabetes, y que seguramente la utilización de ciertas cepas nos van a ser muy positivas para reducir este síndrome metabólico, probablemente el sobrepeso y algunas otras cosas en los pacientes. Y bueno, consideremos que incluso se han encontrado partes de genoma, se me olvida el nombre técnico, pero en procesos neoplásicos, probablemente a nivel pulmonar y cerebral, como usted bien lo comentaba. Entonces, probablemente esta biota y estas enterobacterias llegan a tener esta traslocación y este paso a nivel intestinal y probablemente influyen en otro tipo de complicaciones, tanto cardiovasculares como neoplásicas. Por eso todo lo que se tiene... Yo creo que es temprano como para acelerarnos en otros comentarios, pero seguramente la salud intestinal también formará parte de este tipo de proceso del síndrome metabólico. Sí, Muchas no gracias, recuerdo si doctor. quedó algo en el Felicidades. limbo, pero si quedó algo en el Oh, aire, no, yo creo que sí. lo platicamos. Gracias, qué amable. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Al contrario. Gracias, doctor Alcántar. Bueno, desafortunadamente las redes Canta. sociales han influido mucho últimamente en muchos aspectos y hemos visto que ha circulado mucho el recomendar más los ejercicios de pesas que los ejercicios aeróbicos. Esa sería una pregunta. La otra, doctor, es el ayuno prolongado, que también está muy en redes sociales. Por el momento serían esas dos preguntas. Sí, muy interesantes también, doctor. La verdad es que sí. Creo que todos los pacientes que llegan con nosotros nos preguntan esos dos detalles en particular, ¿no? Entonces, bueno, la Asociación Americana del Deporte publica hace unos 8 meses más o menos en sus guías todas las recomendaciones de ejercicio. Miden desde cuánto suda una persona, cuántos METs quema, etcétera, etcétera. Les daré la conclusión particular y muy puntual vaya, pues si quieren echarse un clavado, son libres las guías y vienen así en la Asociación Americana del Deporte. Entonces, la conclusión es, el ejercicio aeróbico pondera la mayoría de los beneficios en el organismo, siempre y cuando parecería que no debemos de exceder los 300 minutos por semana, porque también esa parte condiciona un incremento en el estrés y probablemente mayores efectos colaterales. Pero un promedio de 100 perdón, de 150 a 300 o a 299 minutos de ejercicio aeróbico por semana serán benéficos en lo cardiovascular, en reducción de neoplasias, en lo metabólico, en lo etcétera. Cada persona es diferente, ya les decía yo, por su duración y por todo. El beneficio se ve incrementado si lo combinamos con ejercicios, es decir, si el paciente un día hace aeróbico y otro día hace o equilibrio o resistencia o fibra. Entonces parecería que el ejercicio de pesas, de pilates, de yoga pueden ser complementarios al ejercicio aeróbico. Entonces, creo que hasta aquí vamos en el avance. Sí es definitivo que el ejercicio de fuerza nos va a impactar en menos sarcopenia, en mayor agilidad, en menor riesgo de osteoporosis, en menor riesgo de fractura a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hacemos es recomendarle al paciente un día haga aeróbico y si es posible en la otra sesión, al día siguiente o a los 2 días, considere alguno de los ejercicios complementarios. Creo que es bueno, pero no irnos solamente por el ejercicio de pesas o de peso, ¿no? Creo que los dos son muy buena combinación. Y la otra situación, bueno, pues sí, me parece que después de todo lo que se ha investigado, el último consenso nos dice que seguramente la dieta cetogénica no es la más recomendable. Sé que hay muchas investigaciones, sé que hay muchos estudios a favor. Me parece que los de revisión y los que ya hacen metaanálisis concluyen que probablemente no es lo mejor,
que una alimentación en quintos, incluso que es la que más se pueda defender, o una alimentación regular en proteínas, en carbohidratos, etcétera, puede ser la más útil. Soy partidario de no recomendar las cetogénicas. Gracias, doctor. También recientemente hay dispositivos para el monitoreo continuo de la glucosa. ¿Qué tan recomendable es para todos los pacientes o seguir con el uso tradicional del glucómetro, sobre todo por los costos que tienen? Muy interesante también la pregunta. Tres condiciones. La primera de ellas es compartirles que la Unión Europea tiene la obligación, el sector sanitario, de proveerle a todos los pacientes con diabetes tipo 1 su sensor, su freestyle, a todos. Si el paciente no lo acepta, tiene que firmar que rechaza la atención integral del sector sanitario. Y el paciente con diabetes tipo 2 que lo solicite, el sector sanitario se lo tiene que dar sin costo. Desafortunadamente estamos muy lejanos de esa posibilidad. Sabemos que un sensor, solo el sensor, el botón, es muy sencillo de aplicar, eso sí, es muy práctico, pero sale cerca de 1,300, 1,400 pesos el botón, dura 2 semanas solamente, se puede hacer la lectura con los equipos, con los teléfonos que tengan la tecnología NFC de comunicación. Si no tiene NFC, aunque sea de la manzanita, no funciona el equipo y hay que comprar el lector. El lector cuesta más o menos 1,500 pesos, pero el lector es permanente. Lo único que hay que cambiar es el sensor. Entonces, creo que no es para toda la población. Creo que gastar casi 3,000 pesos mensuales por estar monitoreando la glucosa no siempre es para todos, pero yo lo recomiendo mucho en el paciente que tiene muchas oscilaciones, que no nos cuadran sus resultados con la glucosilada o que empezamos a hacer ajustes sobre todo de insulina, porque ahí es muy práctico hacer el lector y tener la posibilidad de saber cómo anda el paciente. En pacientes institucionalizados o en pacientes geriátricos que se quedan solos en casa o con un cuidador que hace otras actividades, es fundamental tener un lector, porque ahí sí tenemos la posibilidad y la alerta incluso de que el paciente tiene hipoglucemias. Esta alerta le puede llegar al cuidador, al paciente o incluso al médico. Entonces, creo que esa tecnología sí tendríamos que utilizarla. Se están anunciando, sobre todo en redes, algunos equipos que son sin pinchazo. Me parecería que hasta hoy no tienen la aceptación de los organismos ni de la FDA ni de la COFEPRIS en México. Entonces, creo que todavía tienen un poquito de inseguridad, creo que todavía tienen un poquito de incertidumbre. No soy partidario de estos que son sin pinchazo. Si lo vamos a usar, si usamos el freestyle o definitivamente el glucómetro. Entonces, creo que es en ese sentido. Y creo que con eso terminaba el comentario, las tres cosas del hilo. No sé si con eso quedó más o menos claro. Gracias, doctor. También una pregunta sobre hipertensión arterial. ¿Qué tan útiles sí, útiles o confiables son los dispositivos de muñeca para tomar la presión arterial o los dispositivos fijos portátiles que tiene acceso la gente para medírselos? Les voy a compartir lo que dice la guía y les voy a compartir lo que vemos todos los días. Sí, porque creo que la literatura es importante, pero también nuestra práctica en México es fundamental. La primera es la guía nos dice que tenemos que hacernos a la idea y familiarizarnos con los equipos electrónicos, pero siempre y cuando el equipo electrónico esté certificado y validado. La Organización Panamericana de la Salud tiene su página de Hertz en donde podemos meter el modelo del equipo que utilizamos y la marca y nos dice si está validado o no está validado. Eso es lo que nos dice la guía. Familiarizarnos con los equipos electrónicos, considerar que tendríamos que utilizarlos cada vez más, pero siempre y cuando estén certificados y validados. La práctica nos dice algo un poquito diferente. Nuestra población es una población con sobrepeso, con fragilidad capilar, con rigidez arterial. Entonces, definitivo, la guía esto sí también nos lo dice, los equipos de muñeca no se recomiendan, los smartwatch no se recomiendan, son inexactos y son inadecuados. Entonces, preferiríamos los semiautomáticos, que creo que es lo que sí le recomendamos al paciente. Recordemos que el semiautomático es el mismo electrónico, lo único que cambia nada más es la perilla, que es la que el explorador echa a andar y nos da una cifra mucho más adecuada. Y daré un comentario adelantándome un poquito a esta parte. Seguramente en muy poco tiempo nos vamos a ver invadidos de nuevos equipos electrónicos mucho más exactos.
Parecería y parece que el que más me agrada es el que es el de retina. Se requiere una distancia más o menos de 1 hora, pero se puede hacer en cualquier lugar que así lo permita, un consultorio que tenga una distancia propicia y nos da la tensión arterial exacta de retina. La otra van a ser los de anillo. Probablemente pronto nos volvamos ya a invadir de este tipo de tecnología y parecería que faltan un par de aprobaciones, pero son los que llevan la delantera incluso por encima de los digitálicos. ¿Sí? Y considerar que el brazalete tiene que ser adecuado. Yo veo muchos pacientes que llegan muy alarmados conmigo porque sus equipos les dan mucha variación. Si tenemos duda, preferir un mapa, una realización de un monitoreo ambulatorio de presión arterial, el paciente se lo lleva, lo monitoriza 24 horas y la guía en el último párrafo nos dice algo que creo que a todos nos aplica. Si tu equipo digitálico consideras que está dándote una cifra errónea, confírmalo con un equipo manual. Yo les puedo compartir que en el consultorio tengo un semiautomático, pero los otros tres de los que dispongo son equipos manuales. Hay que estarlos llevando a calibrar. Sí, CEMIT tiene su técnico, viene todos los miércoles, viene a la tienda de Carranza y perdón, si es Carranza, si es Venustiano Carranza, y en 5 minutos nos hace la calibración de los equipos manuales y nos permite tener mucho mejor exactitud en la toma de presión arterial. Y estar cambiando constantemente los mangos, ver el tamaño correcto, mediano, grande o pequeño, si es que así fuera, y estarles dando el cambio continuo para que podamos tener una buena cifra de presión arterial, porque como previamente lo comentaba el doctor, y muy atinadamente, el diagnóstico de 130 o de 140 de presión arterial nos hacen las complicaciones en el paciente. O va a tenerlas o va a tener más protección. Entonces, creo que una toma perfecta de presión arterial es fundamental para los pacientes. Gracias, doctor. Tiene levantada la mano el doctor Luis Carlos. Sí, ya, Mus- sí, sí. Salem Solís. Adelante, doctor. Sí, buenas noches, Buenas doctor noches. Alcantor. Muchas felicidades por su excelente ponencia. Una pregunta, ¿qué criterios utilizar o cómo ve usted el uso de los suplementos alimenticios, los biomegas, paciente diabético e hipertenso? Híjole, es otra pregunta de suma importancia. Y digo de suma importancia porque aunque no querramos, cuando al paciente le preguntamos qué medicamentos toma, nos puede mencionar la aspirina, el amlodipino, los que ustedes gusten, pero los que casi no menciona y a veces hay que sacarlos a tirabuzón o nos dice hasta el final, terminan siendo los, diré marcas, los Herbalife, los OmniLife, los aceite de pescado, los Moringa, los Ajo Rey, los etcétera, etcétera, todo lo que podamos mencionar. Daré tres puntualizaciones muy específicas, muy estrictas. La primera es no medicamentos para artritis completamente, me refiero a los que son de venta libre y los que no son de prescripción, desde luego, como son el ajo rey y todos sus variantes en donde Cofepris les ha dejado warnings, les ha dejado mensajes de que no se deben comercializar y que están la mayoría contaminados con la parte de esteroides. Entonces, definitivamente, este tipo de terapéuticas, no. La segunda, me enfocaré un poquito en la parte de en los omegas y los antioxidantes, pero en particular omegas. Consideremos que después de que viene el estudio REDUCE-IT, que es el que avala la utilización de omega 3 en triglicéridos y en pacientes con riesgo cardiovascular, la conclusión fue estricta y específica. Solamente dar 2 gramos cada 12 horas de la marca que no sepa de omega 3, que en México solamente tenemos, si no mal recuerdo, una marca nada más, pero es del eicosapento de tilo, ese es el omega 3. Solo eicosapento de tilo, 2 gramos cada 12 horas, reducen los riesgos cardiovasculares cuando se dejan en tratamiento con estatinas. Entonces, creo que la utilidad que tienen la mayoría de los omega 3 que se comercializan en México no alcanzan a abarcar el riesgo cardiovascular en los pacientes.
Entonces, a veces yo les digo, si usted siente que le hace bien y que le beneficia, lo puede consumir, pero de ahí a que le proteja en lo cardiovascular o en algunas otras cosas, me parece que la evidencia con los estudios que tenemos hasta el día de hoy y con las presentaciones comerciales que tenemos, no nos alcanza, no es suficiente. No los recomiendo tanto, ¿sí? Tercero, considerar que el paciente que se va por el pescado o por los omega 3 naturales, bueno, han tenido identificación de micro y nanoplásticos que incrementan la placa aterosclerótica y el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, no soy tan amante también de este tipo de situaciones. Si nos gusta, por el gusto de consumirlo adelante, pero no como terapeuta. Y en cuanto a los otros medicamentos, complementos y suplementos, bueno, a lo mejor quien lleva un poquito más de avance y que estábamos un poquito inciertos en la situación es la parte de creatina, que actualmente se aconseja para muchos pacientes junto con músculo. Parece que no aumenta la falla renal, parece que no condiciona otro tipo de situaciones y en la sarcopenia en el paciente geriátrico parece que se benefician. Yo quisiera ver de todos modos algún consenso y seguramente la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición nos está preparando este consenso para determinarnos si realmente los podemos aconsejar o no. Yo soy partidario de dar punto específico. Tenemos deficiencia de vitamina D, le damos vitamina D. Tenemos osteopenia o deficiencia de calcio o alguna otra cosa, le damos su calcio. Tenemos anemia macrocítica, le damos su folato, su complejo B. Pero de lo contrario, no soy tan amante en este momento de dar otro tipo de medicamentos por la contaminación que tenemos, primero, y la otra, porque algunos estudios identificaron cierta predisposición o cierto crecimiento neoplásico en pacientes de alto riesgo cuando les dábamos exceso en suplementos vitamínicos. Entonces, creo que hay que ser muy puntuales en esto y dejarle lo que el paciente requiere. Colágenos me parece que sí lo recomiendo, los que se absorben. Recordemos que de los colágenos que tenemos en el país, probablemente el 5% tienen una absorción real a nivel intestinal y el otro 95% que se comercializan no. Entonces, las marcas comerciales de colágeno que han identificado que pueden ser útiles, el hidrolizado, son las que llevo a aconsejar. Los demás definitivamente no. No sé si más o menos quedó abordada la pregunta, doctor. Muchísimas gracias, doctor Alcántar. Pues podríamos seguir platicando horas. Ya se nos consumió el tiempo. Le agradecemos mucho por su disponibilidad, su accesibilidad para contestar las preguntas. Una plática excelente. En su momento le haremos llegar también su constancia de participación y pues sigue la invitación abierta para posteriormente volverlo a tener en nuestra academia con alguna nueva ponencia. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor Alcántara, muy amable. Que tengan todos muy buena noche. Gracias por la consideración. Y a todos muy buenas noches, que descansen, que todos estén muy bien. Muchas gracias.